Y conectarnos con este tema que es mucho más grande de lo que pensábamos. Todo aquello que tiene que ver con la intolerancia a la lactosa. Mitos y cuestiones que son efectivamente reales. Pero para hablar sobre un estudio realizado en la Argentina y para hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la prevención y el cuidado, para una mejor calidad de vida, ya lo tenemos en pantalla al doctor Juan Pablo Stefanolo, que es médico gastroenterólogo. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? Alejandra, por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Quiero saber si me escuchan bien, Te nada escuchamos más. perfecto, te vemos muy bien. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿con qué estudios contamos en la Argentina? Concretos, reales, de buena data. Estudios, ¿te referís para generar datos acerca de esta Sí, respecto de problemática? la intolerancia a la Bueno, lactosa. ¿Con qué información justamente, cuentan los profesionales? justamente ese es un gran tema, ¿no? Lo vemos, este tema es un tema muy frecuente en la consulta clínica y sobre todo en la gastroenterológica. Y cada vez que uno ve esto y quiere ponerle un número, una magnitud, que eso es muy importante siempre, ¿sí? Para tener un dato epidemiológico, uno realiza esa búsqueda digamos, en toda la evidencia que existe, ¿sí? Cuando buscábamos y queríamos saber ese número, ese dato, digamos, puntualmente en Argentina, veíamos que no hay datos. Hay muchos estudios justamente de países vecinos, pero ninguno provenientes de Argentina. Entonces nos veíamos Es un obligados, en cierta forma, a panorama decir, bueno, aproximado, pero no concreto, real, para abordar lo que le exactamente. ocurre a la población local. Y teniendo en cuenta que todo este problema puede tener variabilidad genética y demás, y nosotros tenemos una genética muy diferente a los países vecinos y a ¿Por Latinoamérica. qué? Por eso vimos muy importante digamos, tuvimos la necesidad de generar ese Sí. dato. Y para eso decidimos realizar una especie de un estudio muy sencillo, rápido y más económico, ¿no? Que es esto de entrevistar, hacer una especie de encuesta anónima a la población. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo llegan los gastroenterólogos al diagnóstico? Puntualmente, los gastroenterólogos, o sea, hay muchas formas disponibles, métodos diagnósticos para diferentes enfermedades, pero puntualmente para la lactosa hay varios, y hay que tener en cuenta que siempre todo método diagnóstico tiene un diferente rendimiento, ¿sí? O sea, hay pruebas diagnósticas que son mucho mejores que otras, por más de que existan varias, ¿sí? Para tratar una misma enfermedad. Actualmente se sabe que el gol estándar, la prueba de oro, la prueba de Ujú. referencia para el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, lo constituye lo que se denomina el test de aire Eh, expirado, ¿sí? Pero para lactosa, en este caso, para intolerancia a la lactosa. Lo aclaro porque este es un test que también se utiliza mucho para para temas. otra patología muy frecuente, muy prevalente y muy hablada, que es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Justamente se Claro. basa en esta capacidad que tiene este equipo de poder medir fermentación bacteriana luego de un sustrato administrado. La lógica sería que si yo le doy a un paciente una determinada cantidad de lactosa, el paciente la ingiere, eso no va a ser metabolizado normalmente en forma completa, azúcar entera, lactosa entera va a llegar al colon, donde hay bacterias normalmente, esas bacterias van a fermentar esa lactosa que Ujú. está disponible y eso se va a traducir en un incremento en la producción de gas medido por el equipo. Entonces, de esa forma uno está seguro que el paciente no absorbió completamente la lactosa, llegó al colon donde fue fermentado y si producto de esa fermentación el paciente experimenta síntomas, el diagnóstico de intolerancia a la lactosa está hecho. Este estudio justamente es la prueba de referencia porque permite demostrar esas dos cosas. Falta de absorción, falta de digestión y a la vez el paciente permite saber y nos dice si tiene síntomas cuando esa maldigestión está presente. Por eso es considerado el método gol estándar o la prueba de oro. Eh, ¿Con qué recurso se realiza? Digo, ¿qué costo tiene? ¿Es un estudio fácil de realizar, tanto para aquellos que se atienden en la salud privada como para en la salud pública? Es un estudio muy sencillo, no invasivo. De hecho, lo único que hay que hacer es una preparación previa que tiene que ver con dieta, ¿no? Dieta con bajo residuo para justamente no fermentar. Al paciente se le da un vaso de agua con 25 gramos de lactosa, que equivale a medio litro de leche. El paciente lo ingiere y durante media hora por 3 horas se toman solo muestras de aire expirado. Es un estudio muy sencillo, muy fácil, no invasivo. Y obviamente la disponibilidad es lo que quizá está más limitado en la Argentina. No existe una amplia variedad, digamos, y disponibilidad de esta Digamos que no está tecnología. distribuido de manera federal en todo el país.
Si sos Exactamente. intolerante a la lactosa, acá en Capital encontrás fácil diagnóstico y probablemente tratamiento, pero si te ocurre en algún lugar del noroeste argentino, de la Patagonia, te Es, quedaste. es- es como suele pasar con esto y en muchas otras cosas, ¿no? Tenemos ahí una deuda pendiente, ¿no? Me imagino que a Totalmente. propósito de este estudio que me decías que se llevó adelante, esto también habrá presentado un panorama de dónde, un panorama de la distribución geográfica o de intensidades, de gravedad de problema. Obviamente, igual, de todas formas, tuvimos muchas respuestas, obviamente, de Capital Federal y del Gran Buenos Aires en comparación al resto del país, pero los datos son bastante parecidos igual en forma global. Esto es importante porque uno en algún caso puede llegar a pensar que quizás la dieta de la vida urbana, acelerada, pueda tener un mayor impacto que aquellos que consumen productos orgánicos, quizás producidos en su propia huerta, en su propia granja, pero ese es un mito. Eso es cierto porque en realidad acá la problemática está bien clara, ¿no? Esto se habla de intolerancia a un azúcar, que es la lactosa, el azúcar más frecuente y más importante en la leche, y justamente esta reacción se da pura y exclusivamente contra ese azúcar. Entonces, muchos los otros factores de alimentación no estarían implicados acá. Sí es importante en esta variabilidad, o puede haber variabilidad cuando existe variabilidad genética y según también descendencia. Esto se sabe que las poblaciones provenientes de Europa están codificados genéticamente para tener mayor persistencia de la enzima durante el tiempo, hasta la adultez, que va a generar la posibilidad de digerir esa leche comparada, por ejemplo, a la población nativa, a la población amerindia. Entonces, esto tiene más que ver con esa diferencia más que con tipo de alimentación y demás. ¿Y cuáles son los productos que podemos encontrar que son fácilmente identificables y que no tienen lactosa si ya tenés diagnóstico y sabés que te tenés que cuidar? En realidad, hoy en día están bien señalizados los productos que son bajos en lactosa o cero lactosa. Eso es la verdad que está cada vez, y en Argentina cuenta con un buen mercado para este tipo de productos. No Estos son solamente para las esto, famosas sino etiquetas que están en los productos. exactamente. Y también te quiero hacer un comentario acá con respecto a otra de mis especialidades, que es la enfermedad celíaca. Argentina, en esto del etiquetado y los productos libres de gluten también, la verdad que es uno de los países que más avanzado está en Latinoamérica, eso seguro, ¿sí? O sea, esos alimentos se los pueden identificar claramente, pero acá un punto importante que me gustaría aclarar es que si uno tiene el diagnóstico de intolerancia a la lactosa bien hecho, no hay que prohibir y evitar lácteos. Primero, lácteo no es sinónimo de lactosa. En realidad, o sea, cuando uno es intolerante a la lactosa, no es intolerante a los lácteos, Es muy ¿sí? bueno ese La dato porque lactosa, ese es uno de los exacto. mitos, pensar que lactosa y lácteo necesariamente son sinónimos. No, la lactosa es el principal hidrato de carbono presente en la leche y en los lácteos, obviamente, pero va a estar presente en diferentes concentraciones según el tipo de lácteo. Obviamente, la leche es la que mayor concentración va a tener, pero esa concentración va a ir bajando para otros productos que tienen fermentación, como por ejemplo la generación del yogur y de los quesos. El Ujú. yogur tiene menor cantidad de lactosa que la leche y los quesos muchísimo menor cantidad. Entonces, cuando uno tiene el diagnóstico de intolerancia a lactosa o cree ser que eso es peor todavía ese escenario y restringe completamente todos los lácteos, estamos en un problema. Claro, porque Y está en un además, déficit alimentario es exactamente. Y además hay que tener en presente que cuando uno tiene intolerancia a la lactosa, que es lo más frecuente, la mayoría de los adultos vamos a hacerlo, lo es en cierta medida, porque siempre se produce cierta cantidad de lactasa. Entonces, la intolerancia no es total. Y justamente una forma de tratar es tratar de incorporar lácteos con lactosa, pero bien regulado y medido, Claro. para seguir produciendo y provocando la estimulación endógena y propia de esa enzima, que es totalmente inducible. El tratamiento se lleva adelante con un gastroenterólogo, con un equipo de nutrición. Siempre interdisciplinario, siempre. A mí me gusta el trabajo en equipo, esto es fundamental, porque obviamente nosotros somos médicos y gastroenterólogos, sabemos un poquito más quizás que un médico clínico, esto es muy de especialidad, Ujú. pero también sabemos, pero no tanto como los nutricionistas acerca de alimentación. Por eso es fundamental la interdisciplina. ¿Y a qué edades aparecen? Estamos encontrando en todo caso que cada vez aparece más, siendo más niños, más jóvenes.
Y siempre esto, digamos, cuando uno deja el periodo de lactancia materna exclusiva, esto empieza a suceder. Y de hecho estamos, digamos, codificados y programados genéticamente para eso. Cuando somos recién nacidos y dependemos pura y exclusivamente de nuestras madres y nos alimentamos pura y exclusivamente de leche, obviamente nuestro tubo digestivo está desarrollado pura y exclusivamente para producir lactasa y que esto obviamente se lleva a cabo bien. Cuando uno empieza a crecer y los requerimientos energéticos y calóricos ya no nos alcanzan con la leche únicamente y arrancamos a incorporar alimentos, ya nuestro cuerpo aparte empieza a decir, no voy a producir pura y exclusivamente grandes cantidades de lactasa, si tengo que producir otras enzimas. Entonces, eso se va a ir dando en forma gradual y obviamente esto va a ir siendo mayor a medida que uno va creciendo. Me gustaría preguntarte, por último, eh, ¿qué síntomas debe atender un paciente que sospecha que está siendo intolerante a la lactosa? ¿Cuáles son los malestares que me imagino que tienen que tener un periodo relativamente crónico, no es un episodio esporádico? Eso es buenísimo lo que decís y decís. Obviamente que todos podemos tener síntoma o algún síntoma esporádico, pero si eso no es crónico y permanente y no genera una molestia, no deberíamos poner muchísimo, digamos, interés en esta temática, ¿no? A todos nos puede pasar que un día tuvimos una comida pesada, algo con una sobrecarga de lácteos, por ejemplo, y tenemos síntomas, pero fue circunstancial, ¿sí? Pero los síntomas más frecuentes que suelen pasar en los pacientes con intolerancia, que eso también lo reveló el estudio, son la distensión abdominal y la producción de gases, el dolor abdominal y también puede haber diarrea, Bien. producto de esa maldigestión. Esos son los síntomas más frecuentes, pero toda vez que suceda esto y sea crónico, es importantísimo consultar a un No especialista, porque esta diseñarse la dieta intolerancia... propia, sino ir al No. gastroenterólogo. Aparte, esta intolerancia a la Bien. lactosa puede ser primaria, que es la causa más frecuente de esta no persistencia de lactasa, pero hay otras enfermedades que también pueden lastimar la piel, la superficie del intestino donde está presente esa poca lactasa que queda, y eso Bien. también predisponer a una intolerancia a lactosa. Por eso siempre hay que consultar para que el especialista pueda discernir si además de Efectivamente, ¿qué una está pasando? déficit de lactasa, exactamente, no puede haber una causa secundaria. Y otro punto importante, y en eso tratamos de colaborar mucho, es en la divulgación de todo esto. Así que, doctor Juan Pablo Stefanolo, te agradezco un montón que hayas estado acá, ¿eh? Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima, hasta cualquier momento. Bueno, hablando de salud, nosotros también acá nos ocupamos de hacer hashtag conexión con nuestra salud y nada mejor que hablar con aquellos que saben. Por eso lo teníamos al doctor Juan Pablo Stefanolo, médico gastroenterólogo.